En la zona de actuación, nuestra intención en estos 4 talleres que hemos estado participando aquí ha sido favorecer lo que es la biodiversidad, un poco generando un jardín forestal de bosque madre que pueda servir como para diseminar en su entorno a la hora de restaurarse, pues toda esa potencialidad que estamos aquí favoreciendo con todo lo que está rebrotando. Entonces la metodología que hemos usado es todas las que están rebrotando, cortarle la biomasa quemada y usarla como herramienta para hacer el ajardinamiento y favorecer también la infiltración de agua. Se llaman herramientas ecotecnológicas, como son las fajinas y ese tipo de cosas. Y todo de una manera asequible a la participación de muchos colectivos y personas muy variadas que quieren implicarse ayudando en esta zona incendiada sin tener conocimientos previos ni disponer de grandes herramientas, algo asequible a todo el mundo. Manualmente. Manualmente, eso, sí. Hemos estado desarrollando todo manualmente. Entonces, después de hacer ese ajardinamiento, ahora lo que estamos es, dentro de esas zonas que hemos favorecido el rebrote, pues también ir intercalando árboles madre y padre que puedan favorecer la comunidad vegetal de cada arbustiva. Y aumentando la diversidad vegetal de la zona, con especies nuevas, digamos, que incorporamos que no estaban en la zona, Y pero todo, que pueden habitar bien. Claro, todo ello con un embellecimiento que pueda servir también como área recreativa, como un lugar de impacto dentro de lo que es todo ese entorno, un lugar de impacto verde dentro de lo que fuera ese todo el entorno que más.